todas las promesas de Dios están condicionadas a que yo tengo que obedecer algo para que estas que se manifiesten en mi vida. Te toca a ti y me toca a mí. Nos toca a nosotros buscar caminar en la santidad de Dios, ser obediente. Él le dijo al pueblo de Israel: esfuérzate y sé valiente, y en todo lo que emprendas yo estaré contigo. ¿Quién da el primer paso? Nosotros. Si Él no llegó, es porque había una pereza espiritual que ahora estaba poniendo excusas para cubrir por qué no se esforzó desde un principio para llegar al lugar donde iba a experimentar la sanidad. Ahora sí, ¿cuántos están listos para recibir una palabra de parte de Dios? Toca al que está a tu lado y dile: ¿estás listo para recibir una palabra? Dile. Tócalo. Dile: de parte mía, oye, te dice el pastor, ¿estás listo? Porque hoy comienzo una nueva serie de mensajes que le titulamos Un camino de bendición. Un camino de bendición. Y quiero decirte algo: nos toca a nosotros decidir qué caminos escogemos en esta vida. Si escogemos uno de bendición y uno de maldición. De hecho, el primer punto que quiero traerte en esta hora, en este mensaje: ¿en qué camino quieres estar? ¿En qué camino quieres estar? ¿En uno de bendición o en uno de maldición? De hecho, se me pasó decirte el tema del mensaje de hoy es bendición o maldición. Bendición o maldición. Y quiero afirmar esta serie trayendo una base. Y quiero hablarte a través de, comenzar hablándote a través del libro de Deuteronomios, donde Dios comienza a hablarle a su pueblo cuando lo iba a introducir a la tierra prometida. Pero antes le dice unas cosas al pueblo, donde les advierte que aunque estén en el lugar de la tierra prometida, aunque estén en el lugar de la bendición, aunque estén en el lugar de la promesa, aún así pueden experimentar maldición. Y les dice lo siguiente: Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. Vaya conmigo, búsquelo en su Biblia. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. Y les dice lo siguiente: mira pues, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Esto era antes de entrar al lugar de la promesa. La bendición si obedecen los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os mando hoy. Y la maldición si no obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, sino que os apartáis del camino, diga camino, del camino que yo os mando hoy, para ir en pos de otros dioses que no habéis conocido. Sucederá que cuando Jehová tu Dios te introduzca en la tierra a la cual vas para tomarla en posesión, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. ¿Acaso no están estos al otro lado del Jordán? Fíjate que le enfatiza: están en el lugar de la bendición estos montes. Y les dice: en el lugar de la promesa. ¿Hacia dónde se pone el sol? En la tierra de los cananeos que habitan en el Arabá, frente al Gilgal, junto a la encina de Moré. Ciertamente vosotros vais a cruzar el Jordán para ir a la tierra, a tomar la tierra en posesión que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Entonces cuidaréis de poner por obra todas las leyes y decretos que yo pongo hoy delante de vosotros. Quiero decirte, nosotros somos los que decidimos si queremos caminar en bendición o en maldición. No es Dios quien lo decide por nosotros. Él quiere y Él ya ha decidido que seamos bendecidos, pero nosotros tenemos que tomar la decisión. Cuando miramos al pueblo, luego de haber estado 40 años por el desierto, el pueblo de Israel, ahora iban a cruzar el Jordán para ir y tomar por posesión la tierra prometida. Este era el lugar de la promesa que Dios le había hablado por cientos de años al pueblo de Dios, a su pueblo. Y les dice: van a cruzar. Y ese es el lugar de la bendición. Ahora, en el lugar donde van a experimentar gloria, en el lugar donde yo les voy a dar la promesa, hay dos montes. Y está el monte Gerizim, que significa la bendición, y está el monte Ebal. Si ustedes se voltean al monte de Gerizim, ustedes van a experimentar bendición. Pero si ustedes se voltean y le dan la cara y el rostro al monte Ebal, ustedes van a caminar en maldición. Y el monte Gerizim representa obediencia. El monte Ebal representa desobediencia. Uno es caminar en la voluntad de Dios y otro es caminar fuera de la voluntad de Dios. Entonces Dios les dice: si ustedes caminan en mi voluntad, en la tierra que yo les he prometido, ustedes van a ser bendecidos. Pero si ustedes caminan fuera de mi voluntad, aunque estén en la promesa que yo les di para su vida, van a experimentar maldición. Y hay gente que puede estar en el lugar correcto, pero no estar viviendo en la bendición de Dios.
porque Dios quería sacarlo del desierto, pero le dijo, quiero llevarlo fuera a otro lugar que van a experimentar algo que nunca han experimentado. Hay plenitud, pero de la única forma que la van a experimentar y sostener es a través de ¿qué? De la obediencia. De la obediencia. Y déjame definirte un poco de lo que es bendición. Bendición es ventaja o beneficios. Son ganancias que Dios nos da, nos otorga nuestro amado Señor de forma sobrenatural cuando nosotros obedecemos. Porque quiero decirte algo, la mayoría, por no decir todas, de las promesas están condicionadas a obediencia. Todas las promesas de Dios están condicionadas a que yo tengo que obedecer algo para que estas que se manifiesten en mi vida. De hecho, cuando miras Deuteronomio capítulo 28, no lo busques, lo puedes leer luego del 1 al 14, habla alrededor de 14 versículos donde nos habla bendiciones y promesas que Dios tiene para su pueblo, pero comienza a decirle, si obedecen mis mandamientos y estatutos, todas estas bendiciones vendrán sobre ustedes. Y mire lo que le dice, mira, pondré mi nombre sobre ustedes, las naciones te temerán, ustedes serán deseados porque van a ver cuán bendecidos estoy y el Dios que les sirven, que otros querrán ser como ustedes. Todo lo que toque prosperará, sea en el monte, sea en la ciudad, tu descendencia será bendecida, no pedirás prestado, sino que vas a ayudar y vas a bendecir y prestar a otros. Serás cabeza y no cola, estarás arriba y no atrás, al frente, aleluya, y no atrás. ¿Alguien me está entendiendo? Si obedece, esas son todas las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Y esto es de forma sobrenatural. Tú empiezas haciendo la parte tuya, pero luego Dios hace la de él. Hace la de él. Entonces, si obedeces los mandamientos de Dios, mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Esto es hablando acerca de la bendición. Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso quiere decirte algo, ya tú eres un bendecido. Y alguien me dirá, pastor, pero usted me está diciendo que tengo que obedecer primero para luego caminar a la bendición. Porque quiero decirte algo, Jesús ya obedeció por ti y por mí. Porque tú y yo no podemos obedecer todo conforme a la voluntad de Dios si no es por medio de Jesucristo, quien primero obedeció por nosotros y cumplió con todos los requerimientos que había que cumplir para caminar en la presencia de Dios. Ahora, por medio de Jesucristo, todas las bendiciones están, ya somos bendecidos. La gracia te otorga la bendición de Dios. ¿Usted me entiende? Es por gracia. Ahora, para sostener las bendiciones tienes que caminar en obediencia. Dios por gracia te da todo, pero para sostenerlo tienes que ¿qué? Caminar por obediencia. ¿Qué pasa cuando tu hijo no se porta bien? Tú se lo das porque tú eres su papá, pero cuando no se porta bien quizás tú lo remueves porque no está obedeciendo. La obediencia mantiene lo que por gracia hemos recibido, se activa. Una cosa es ser salvo, ya Jesús pagó el precio por nosotros, pero otra cosa es nosotros ahora en la salvación seguir caminando en obediencia para sostener la bendición de la salvación. ¿Usted está aquí? Ahora, la bendición viene de forma sobrenatural, pero ¿sabes algo? La maldición también viene de forma sobrenatural. Y usted sabe lo que es maldición. Maldición es cuando se habla una palabra y es solemne y es intencionada para producir algo sobrenatural que inflige mal o condenación. Cuando usted está caminando en la voluntad de Dios, Dios va a hablar cosas sobre sus vidas que van a traer cosas buenas. Pero si usted no está caminando en la voluntad de Dios, quiero decirte, estás caminando en la voluntad del enemigo. O hacemos la voluntad de Dios, o aunque usted no quiera y usted no lo sepa, caminamos en la voluntad del diablo. Entonces, cuando caminamos en la voluntad del diablo, se abre puerta para que las maldiciones que él habla vengan sobre nuestras vidas.
Y de hecho, cuando usted lee Deuteronomio capítulo 28, del 15 al 68, mire, hay casi 50 versículos que hablan del mal que vendrá. ¿Qué cosa? Si obedecemos hay como 14 versículos, pero si no obedecemos va a ir de mal en peor. Y usted sabe lo que dice, ¿qué pasa si desobedece? Dios le dice al pueblo, si desobedecen, todo este mal vendrá sobre ustedes, estas maldiciones. Y dicen, todas vendrán enfermedades sobre ustedes. Ustedes trabajarán en escasez. Ustedes que habrá pobreza. Su descendencia no será bendecida. No podrán, los enemigos vendrán contra ustedes y pelearán y los vencerán. Todas esas cosas malas sobrevendrán sobre aquellos que no obedecen. ¿Significa que a veces si estamos pasando por algo es porque desobedecimos? No, hay veces que hay pruebas de fe que Dios nos da. Pero en muchos casos tiene que ver porque hemos sido desobedientes. En muchos casos es porque tomamos decisiones donde nos desviamos del camino de Dios y no hicimos la voluntad de Dios, y entonces nos desviamos a otro camino que no era la voluntad de Dios, y ahora vienen consecuencias sobre nuestras vidas a causa de no hacer la voluntad de Dios y tomar malas decisiones. Así que tú decides. Somos nosotros los que decidimos si en este tiempo, en esta tierra vivimos en bendición. Porque quiero decirte, nosotros decidimos lo que vaya a ocurrir aquí, pero también por la eternidad. Apocalipsis capítulo 22, versículo 3 dice: y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le rendirán culto. Si nosotros buscamos caminar en el camino de la verdad, de la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios, eso no simplemente nos va a afectar aquí en esta hora. Eso nos va a afectar por la eternidad. Tú decides desde ahora si quieres andar en el camino de la bendición, de la salvación, de hacer la voluntad de Dios, que no simplemente te va a afectar en esta tierra, te va a afectar mucho más allá, el día que nosotros partamos de este lugar y estemos en la eternidad con Él. Y aquí, como estamos humanos y estamos en un mundo caído, quizás podemos seguir experimentando una que otra cosa que no tienen que ver con no hacer la voluntad de Dios, sino con pruebas de fe. Pero en el cielo, toda enfermedad, todo dolor, toda pobreza, toda tristeza y amargura no podrán operar. Solamente operará la voluntad plena del amor y la gracia de Jesucristo. Pero eso comienza desde aquí, si tomamos una decisión de andar en el camino de bendición. Te toca a ti, te toca a ti. Porque Dios quiere que vivamos una vida de bendición. Ese es el segundo punto que quiero hablarte en esta hora. Toca el que está, tú le dices: Dios quiere que vivas una vida de bendición. Dios quiere que seas bendecido, que sobrenaturalmente su favor esté sobre ti, te abra puertas, te ayude, experimentes gozo, paz. Y hay una historia en la Biblia de Jesús donde ilustra algo tan tremendo de alguien que no había decidido caminar en la voluntad de Dios y recibir la bendición que Dios tenía. Y esto es del paralítico de Betesda. En Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante, si usted me permite, quiero leer un poco de historia, si puede ir conmigo. Dice: después de esto había una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque con 5 pórticos que en hebreo se llama Betesda, y esto significa casa de misericordia. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía en ciertos tiempos en el estanque y agitaba el agua. Por tanto, el primero que entró después del movimiento del agua fue sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Se encontraba allí cierto hombre que había estado enfermo durante 38 años. Cuando Jesús lo vio tendido y supo que ya había pasado tanto tiempo así, le preguntó: ¿quieres ser sano? Como a veces así Dios nos pregunta a nosotros: ¿quieres decidir caminar haciendo mi voluntad? ¿Quieres decidir caminar en la bendición que tengo para ti? Pero mira lo que pasó. Él le responde: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras me muevo yo, otro desciende antes que yo.
Y Jesús le dijo entonces, levántate, toma tu cama y anda. Y enseguida el hombre fue sanado. Tomó su cama y anduvo. Y aquel día era sábado. Fíjate, cuando miramos esta escritura, ¿dónde estaba el paralítico? Estaba en la casa de misericordia, estaba en Betesda, pero no solamente estaba en la casa de misericordia, sino que habían 5 pórticos, y esto representa gracia. Te hablamos que por gracia ya Dios nos dio todas las cosas, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasó? Aunque estaba en el lugar de la gracia, aunque estaba en el lugar de misericordia, no estaba experimentando la bendición que produce la gracia y la misericordia. Y podemos estar en la promesa, podemos estar caminando en algo que nosotros oramos, pero habernos desviado del camino de Dios y ahora estar experimentando otra cosa que no es la voluntad de Dios. Hay gente que oró, le pidió a Dios por un trabajo, entró el trabajo y ahora en el trabajo las cosas no le van bien. Dios fue el que te abrió la puerta, Dios te puso en el trabajo, pero ¿qué estamos haciendo ahora entonces que las cosas no me están yendo como yo quería? No es Dios, son decisiones que hemos tomado. Y una de las cosas es que entonces Dios viene y le dice a este hombre lo siguiente. Le dice, ¿quiere ser sano? Y usted sabe qué es lo primero que él hace entonces. Le pone una excusa. Entonces, ¿por qué a veces nosotros no extendemos nuestra mano para recibir lo que Dios quiere? Porque tenemos excusas para hacer la voluntad de Dios y andar en el camino correcto. Para todos tenemos una excusa, y quiero decirte algo, las excusas están para el que las da, no para el que las recibe. La excusa lo que va a hacer es limitarte a ti, y a veces ponemos un montón de excusas de por qué no puedo ir a la iglesia el domingo, de por qué no quiero hacer esto, no puedo hacer esto, no tengo tiempo, no puedo ir al congreso de caballeros, por qué, paréntesis, ponemos excusas para no ir para el retiro, para no ir para aquello, para ir a la iglesia, y las excusas son para ti. Son para ti. Mire, yo me acuerdo, mi hijo, yo por las noches le pongo a leer la Biblia por las noches, y a Mateo, que tiene 8, el pequeño, le digo, hey Mateo, vete a leer la Biblia, te toca hoy leer la Biblia. Y cuando va a leerla, iba a leer el capítulo 5 del libro de Juan. Él va a leer el capítulo. Mire, este capítulo es larguísimo, tiene más de 50 versículos. Uno se tarda un montón leyendo eso. Y él abre la Biblia y de repente hizo así, ya terminé. Yo me quedé, ya. Le digo, no, ponte a leer eso que tú no leíste nada. Ponte a leer eso, le digo. Y entonces abre la Biblia y ahora lo miro así. Mire cómo estaba leyendo la Biblia después, iba así. Yo dije, este niño tiene memoria fotogénica. Yo dije, déjame creer que está leyendo, a lo mejor tiene un don sobrenatural y él puede leer así. ¿De qué está hablando el capítulo 5? Le pregunté, siempre les pregunto para que, ¿de qué está hablando? Y me dijo, eso está hablando de que Jesús fue y sanó a un ciego. Y yo le dije, ahí no hay ningún ciego nada. Así que ponte a leer la Biblia ahí. Y me vas a decir de qué estas leyes, de qué es lo que habla la Biblia. Entonces ahí lo veo con más calma. Empieza a leer la Biblia y después que termina de leer la Biblia le pregunto, ok, ¿de qué habla eso? Me dice, bueno papá, y como no estaba tan contento porque ahora tenía ganas de dormir, porque le mandé a apagar el televisor, tenía que leer la Biblia. Sí, le pasa también como los adultos cuando le mandan a leer la Biblia, también les da sueño, a los niños también. Así que tenemos que esforzarnos a leer la palabra. Anyway, ese es otro paréntesis. Entonces, no tenía ganas de leer la Biblia y entonces, bueno, pues eso era de que Jesús fue a un sitio ahí donde había un paralítico, y el paralítico, porque era vago, no fue al agua y entonces no fue sano. Y yo dije, este niño leyó con revelación, por lo menos ahora la leyó, y la leyó con revelación. Porque después de 38 años, si él no llegó, es porque había una pereza espiritual que ahora estaba poniendo excusas para cubrir por qué no se esforzó desde un principio para llegar al lugar donde iba a experimentar la sanidad. Dase se lo quiere dar. Y hay veces que nosotros estamos poniendo excusas para tapar nuestra pereza espiritual de no hacer lo que nos toca hacer.
Y por pereza espiritual no oramos, por pereza espiritual no buscamos a Dios como debemos buscarlo, no leemos la Biblia, no vamos a la iglesia. Mire, usted sabe que hay una decline, disculpe, es que usted sabe, hay una baja en la asistencia de las iglesias en los Estados Unidos, como nunca antes en la historia, y ahora todo es iglesia en línea. ¿Desde cuándo Dios? Eso es una herramienta, pero eso no es la iglesia. La iglesia es la reunión de los escogidos de Dios. Entonces, yo me quedo en casa. Te quedas en casa por pereza espiritual. Si me estás viendo, yo espero que hayas tenido una excusa buena de verdad. Porque no nos queremos levantar y esforzar. Ahora, cuando vamos de viaje de vacaciones a las 5 de la mañana, somos los primeros con las maletas en la puerta esperando. No dormimos esa noche. Tenemos una maleta, no la ropa. Y hay gente que me ha dicho, no puedo ir al culto, pastor, pero no tenía una ropa lista. Yo, ¿qué? Yo tengo que orar por ti, reprenderte y libertarte. Mire, nosotros fuimos a Cuba ahora. Y la gente por las ventanas, no cabía la gente. Usted estaba así, no cabía. Pero estoy literal, hombro con hombro, sentado. No había casi fila porque tuvieron que añadir más sillas. Tú casi no podías pasar por el medio. En las puertas afuera la gente, en las ventanas habían banquitos fuera de las ventanas y la gente se sentaba ahí en las puertas de las entradas. Por el lado en el altar había gente ahí sentada casi encima del altar. En otras, como se llenaban tanto, ponían toldos en la parte de atrás y ahí ponían más sillas para que la gente se sentara. Y muchos de nosotros estábamos avivados en nuestros países, en el Caribe, en Centroamérica, en Estados Unidos. Pero entonces venimos aquí y comenzamos a experimentar la bendición del trabajo y nos afanamos y se nos olvida que porque un día estabas bien metido en oración buscando a Dios, por eso te abrió las puertas para traerte aquí y prosperarte. Y entonces ahora se hace más importante la bendición que el que te bendijo un día y nos volvemos perezosos espiritualmente. Dáselo si lo quieres dar. Oraste, ayunaste 40 días para que Dios te abriera la puerta y te trajera hasta acá y te diera el trabajo, te diera la plaza. Y ahora estás en el lago con un jet ski el domingo. Mira, voy a orar para que los domingos, si no vienes a la iglesia, se dañe el día. No voy a hacer eso, no voy a hacer eso. Pero amado, ¿usted sabe cuál fue el pecado raíz? La raíz de lo que causó que Sodoma y Gomorra pasara lo que pasara. La gente piensa que fue inmoralidad sexual. Fue pereza y glotonería. Porque cuando la gente se vuelve pereza, se vuelve perezosos en las cosas que tienen que ser firmes, se abren otras puertas y comienzan a desviarse de la voluntad de Dios. Búsquelo, Ezequiel habla de eso. El pecado fue pereza, glotonería, se volvieron orgullosos porque lo tenían todo y comenzaron a hacer prácticas. Cuando vemos nuestra nación y vemos esta generación que no quiere ni trabajar. Si no quieren trabajar, menos querrán ir para las cosas de Dios. Y quiero decirte, lo más importante es buscar de Dios. Es la presencia, es leer la Biblia, saca tiempo. La palabra dice, sé santos como yo también soy. ¿Qué? Él dice, sé santo. No es que yo te voy a hacer un santo. La gente piensa que Dios va a venir, te va a poner ahí y ya. No, te toca a ti y me toca a mí. Nos toca a nosotros buscar caminar en la santidad de Dios, ser obediente. Él le dio al pueblo de Israel, esfuérzate y sé valiente, y en todo lo que emprendas yo estaré contigo. ¿Quién da el primer paso? Nosotros. Esfuérzate y sé valiente. Yo me acuerdo en mis finanzas, no estaba muy bien en mis finanzas hace unos años atrás. Y yo, Señor, haz un milagro y salda toda mi deuda. Que venga un ángel y yo vaya al banco, y cuando vaya al banco alguien diga, alguien vino y pagó todo. Y yo, gloria a Dios. Como muchos estamos orando aquí. Salda la casa, Padre, sáldala. Pero no pasaba el milagro.
Y Dios me dijo, no, comienza tú a poner tus finanzas en orden. Comienza a llamar a los acreedores. Mire, yo tenía un montón de tarjetas. Yo tenía, aleluya. Y yo comencé a llamarlo. Y le dije, no te puedo pagar, lo más que puedo pagarte quizás son como $20. Pero le di frente porque Dios lo que está buscando es que sea responsable con las malas decisiones que un día tomamos. Y comencé a llamar y comencé a hacer eso y comencé poco a poco. Y cuando yo comencé a hacer mi parte, Dios sobrenaturalmente comenzó a hacer la tuya, la de él. Me comenzó a abrir puertas, comenzó a prosperarme en mi trabajo, comenzó sobrenaturalmente a hacer cosas en mis finanzas, pero Él esperó que yo hiciera mi parte, porque Dios te puede bendecir y puede hacer todo un abrir y cerrar de ojos, pero Él quiere que tú aprendas, porque de qué vale que lo haga todo un abrir y cerrar de ojos para que después vuelva al mismo hoyo. Aleluya, ¿alguien está aquí? Esfuérzate y sé valiente. Entonces, a veces ponemos excusas porque nos enfocamos en nuestras debilidades. Yo llevo aquí 38 años, no hay nadie que me lleve. Y lo que no entendemos es que en nuestras debilidades Dios se fortalece. Y nuestras debilidades no son para estancarte, nuestras debilidades son para que nosotros las entreguemos a Dios y a través de ellas Dios sea glorificado. Así que no usemos nuestras debilidades para que nos cojan pena. Usemos nuestras debilidades para decir, a través de esto Dios se va a glorificar. Y enfócate entonces en qué tienes en tu mano. Dios le dijo a Moisés, viene este ejército. Moisés le dijo a Dios, viene este ejército. Y Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Pues usa esa vara. Cuando trataron de hacer ver a David como que no era el hombre que podía derribar a Goliat y lo veían joven, él no miró su juventud, él miró el pasado y dijo, yo he derribado leones, yo he derribado osos, y así mismo voy a hacer con este incircunciso. Él miró para su fortaleza. Alguien tiene que entenderme. Dios lo va a hacer, pero tienes que ver qué tienes y comenzar a moverte con eso. No pongamos excusas y enfócate en tus fortalezas. Tu fortaleza más grande es que Dios está contigo y quiere ayudarte, y que tienes que comenzar a dar pasos de fe y Él te va a ayudar. Entonces, para ir cerrando, ¿en qué camino quieres estar? ¿En uno de bendición o uno de maldición? Porque el deseo de Dios es que estés en un camino de bendición. Y termino con esto. Tienes que entender esta última parte. La bendición trae oposición. Oye, mire, cuando Dios te bendice y Dios comienza a abrir puertas, y cuando tú decides, yo voy a hacer la voluntad de Dios, yo voy a comenzar a ir a la iglesia, yo voy a comenzar a orar, yo voy a comenzar a leer la palabra, yo voy a comenzar a arreglar mi vida, voy a darle la espalda al monte Baal, al monte de la desobediencia, al monte de la maldición, y voy a darle ahora de frente al monte de la obediencia, de la voluntad de Dios, el Jericín. Voy a caminar en la voluntad de Dios. Cuando tú haces eso, el enemigo se va a molestar, porque el diablo no quiere ver a los hijos de Dios bendecidos. El diablo no quiere ver a los hijos de Dios prósperos, en paz, en amor y en armonía, en su casa, en su hogar, con sus hijos, con su familia. Y tú tienes que tener discernimiento, porque esto es espiritual y a veces queremos arreglar nuestras cosas con nuestra forma. Tienes que tener discernimiento. Sale en el capítulo 5, sigue ahora el versículo 10. Dice, entonces los judíos le decían a aquel que había sido sanado, estoy hablando del paralítico de Betesda, es sábado y no te es lícito llevar tu cama. Pero él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu cama y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu cama y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién había sido. Yo espero que con esto ya tú hayas recibido la revelación. Y le dijo, porque Jesús se había apartado, pues había mucha gente en el lugar. Después Jesús le halló en el templo y le dijo, he aquí, has sido sanado, no peques más para que no te ocurra algo peor. El hombre se fue y declaró a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Qué pasó? Fue sano. Y cuando fue sano, cuando los fariseos lo vieron, se molestaron. Quiero decirte, hay gente que no le va a gustar cuando la promoción venga, cuando venga el carro, cuando venga la casa. Y sabes qué es lo más que no le va a gustar, cuando tú decides, voy a buscar a caminar como Dios manda que caminemos.
decidiendo camino en la voluntad de Dios o camino en otro camino que no es bueno y es de maldición. Entonces nos toca a nosotros decidir. Habrá gente que va a tratar y otra de las cosas es que cuando habrá gente que va a tratar de hacerte creer que la bendición no es nada bueno. Fíjate que ellos estaban molestos y le dijo, ¿quién fue el que te sanó? ¿Por qué tú estás caminando en esta sanidad? Es sábado. ¿Usted no le ha pasado algo que a veces tú estás en un buen carro, una buena casa o una ropa y te preguntan y tú ni te atreves a decirle porque te sientes mal? Porque el enemigo va a tratar de hacernos sentir mal por las bendiciones a veces que tenemos, por la promoción, por la plaza que tú tienes. No te sientas mal. Si fue Dios quien te la dio, porque tú estás buscando hacerle la bendición de Dios, porque tú estás buscando creer y practicar lo que Dios te manda, no te sientas mal por lo que Dios te ha dado. No. Siéntete mal si lo estás haciendo por el modo incorrecto. Pero si tú sabes que tú has hecho la voluntad de Dios, la promoción, la casa, la bendición que Dios te ha dado y sobre todo la paz que tú experimentas. Porque eso son cosas materiales. Las bendiciones más grandes es la paz que Dios nos da. El gozo que Dios nos da, la fortaleza que Dios nos da, la salvación que Él nos da, aún en medio de lo que vamos a estar pasando. Esas son las bendiciones mayores. Las bendiciones mayores es que yo puedo confiar en que aun cuando yo no esté con mis hijos y ellos estén en la escuela, yo sé quién está cuidándolo. Las bendiciones más grandes es que yo sé que el día que yo no esté, mi Dios se encargará de ellos porque yo he buscado ser fiel a Él. Esas son las bendiciones más grandes, en que yo estoy buscando dar un legado de amor, de fe, de esperanza. De esperanza. El problema es que a veces perdemos la bendición porque recibimos la bendición, pero no nos ocupamos de conocer el que nos bendice. Mira esto, y ya estoy terminando. Le preguntan quién fue el que lo sanó y ¿sabe qué? Él no sabía. Y hay gente que puede haber experimentado un milagro en su vida, haber experimentado una promoción, algo bueno, pero aún así no conocer al que lo bendijo. Es como el carnicero. Si usted va a la carnicería y va toda la semana a comprar carne, usted conoce el producto, usted puede saber el nombre. Quizás se llama Pepe, se llama Miguel, se llama José. Pero usted va todos los días a buscar algo por necesidad, pero no para conocer al que provee la necesidad. Usted no se ha sentado a decirle, oye Pepe, ¿qué hay en tu corazón? ¿Cómo tú estás hoy? Oye Pepe, ¿cuáles son tus propósitos? Oye Pepe, ¿por qué no después de aquí salimos y compartimos juntos? Porque usted va simplemente por necesidad de lo que usted quiere y no por conocer a aquel que está supliendo la necesidad. Entonces hay gente que ha llegado a los caminos del Señor y Dios ha restaurado su casa, Dios ha restaurado su hogar, Dios los ha ayudado, Dios les ha dado un poco de paz y luego dejan de buscar a Dios. Y fíjate que por gracia Jesús fue a buscar el paralítico a un lugar donde lo que había era maldición. Y todos de vez en cuando experimentaban misericordia porque estaban todos los que estaban mal. Jesús fue y lo buscó allá como Dios nos buscó a nosotros cuando andábamos en delitos y pecados. Él no fue y nos buscó. Fue y te buscó tú no estás aquí hoy por casualidad, Él te buscó. Pero ahora fíjate que ahora Jesús se encontró con él donde dice en el templo. Porque ahora tenemos que nosotros buscarlo a Él. Y se encontró en el templo y ahora pudo entender quién era el que lo había sanado. Y ahí le dijo, vete y no peques más. Algunos somos bendecidos, dejamos de buscar a Dios como antes. Dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de orar, dejamos de tener la misma intensidad. Y Dios con el deseo de abrazarnos y de compartir con nosotros. Esa es la bendición más grande. La bendición más grande se llama conocerlo a Él. Conocerlo a Él. Cuando el paralítico fue sano y lo preguntaron y miró hacia atrás, no sabía dónde estaba Jesús.
Hay gente que sabe cuánto dinero tiene en su cuenta de banco. Hay gente que sabe todos los bienes materiales que tiene, pero no sabe dónde está Jesús. Alguien puede decir, está en mi corazón. No. Usted sabe dónde está Jesús cuando usted conoce los planes y los propósitos de Dios para su vida y usted está caminando en ellos. Ahí está Jesús, en los planes y en los propósitos. No en mis planes y mis propósitos. ¿Tú sabes dónde está Jesús en tu vida? ¿Tú sabes qué es lo que quiere hacer? ¿Estás caminando en el plan y el propósito de Dios? ¿O estás haciendo lo que mejor te parece? ¿Estás en el camino de Dios? ¿O estás en el camino que tú piensas que es el que tú quieres? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Aleluya. Son una bendición los niños. Y aprendo tanto. Porque mi paternidad con ellos se refleja cómo es la paternidad de mi padre conmigo. Y una de las cosas es que cuando mi niño desobedece, una de las cosas, o los dos, les quito algo. Y si algo les duele es cuando les quito el Nintendo Switch. Están los jóvenes aquí. O le quitan el teléfono. Ay, Dios mío, es como si le quitaran el alma. Es más, cuando tú le quitas el teléfono, ahí se ponen a orar: Padre, Señor, toca a papi, toca a mami para que me dé el teléfono. Oran lo que antes no oraban. Y quiero decirte algo, cuando yo veo a mis hijos, un ejemplo, mi hijo cada vez que sale de la escuela el viernes llega corriendo a la casa porque quiere jugar Nintendo, porque solamente lo dejamos jugar en los fines de semana, los días de escuela, ¿no? Y cuando llega, y yo me gusta y que él se deleite en lo que le he comprado, en lo que le he regalado, porque son regalos que le doy, no porque simplemente él se los haya ganado, es porque me deleito en darle a mi hijo. Yo creo que los que son padres me entienden. Pero entonces me duele cuando yo lo veo que él no puede estar disfrutando eso. Me duele cuando le digo: no puedes usarlo. Me duele. Yo no quiero decirle eso porque yo quiero que ellos estén gozosos. Pero ¿sabes qué más me duele? Me duele cuando desobedeció. Entonces le quito eso para que aprenda. Porque a Dios le duele más que quitarte la bendición, que le duele cuando te la quita y te ve que estás pasando por el oprobio, que estás pasando por la situación que estás pasando. Pero eso Él lo hace para ver si aprendes de eso, porque a Él le duele más cuando lo desobedeces. Porque la desobediencia nos aparta de la presencia de Dios. Eso es lo que está buscando, es que tú lo busques a Él. Eso es lo que está buscando Él. Cuando papá y mamá nos quitan algo, lo que están buscando es que podamos caminar a la obediencia, porque eso mantiene paz y armonía y amor en la casa. Y Dios quiere manifestar el amor con sus hijos. Y una de las formas que lo podemos experimentar en su plenitud es cuando le obedecemos y escogemos caminar en el camino de bendición. Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Y en otro dijo que Él nos da vida y nos da vida en abundancia. En otras palabras, Él te quiere bendecir, pero más que nada quiere que recibas la vida misma, que es Jesucristo.